De regreso en Ángulo 21. Recuerden bien mi cara, mis imperfecciones, todo. Recuérdenme bien porque creo que es ya la última vez que me ven aquí en Magallanes. ¿Sabes quién? ¿Sabes quién estudió en la Ibero? ¿Sabes quién? No, célebres. Jime, ¿la conoces? Sí, claro. Jime. Célebres mexicanos han salido de esa escuela. Bueno, la CONCACAF, la perdón, CONCACAF. era mía, que dirige Víctor Montagliane, precisamente busca modificar, Toño, su sistema de eliminatorias rumbo a el Mundial. ¿Cómo no va a ser, Toño, si saben que las islitas, los equipos chiquititos, pues rápidamente en este formato que está, rápidamente son eliminados, ¿no? Lo que impide tal vez el desarrollo de no solo del deporte, sino de los propios futbolistas en estos pequeños países que ante potencias del área como Estados Unidos, como México, como Costa Rica, pues no tienen absolutamente nada que hacer. ¿Cuántos hexagonales llevamos ya siendo los mismos rivales de siempre al final, ¿no? Entonces, lo que están buscando también cómo con este acabamos cambio de calificando, formato, precisamente, churro. esa ya es otra cosa, pero lo que están precisamente es darle mayor oportunidad a estos equipos, digamos, en vías de desarrollo, de alcanzar los primeros mundos en cuanto a fútbol se refiere, de tener un poco más de competencia. Por eso quieren cambiar el formato. Veremos si esta propuesta del nuevo presidente de la CONCACAF tiene futuro. ¿Y qué con el Chicharito, Toño? Sí, les deberían dar chance de 3-0 al menos, que vayan ganando en el partido. Bueno, Chicharito Hernández, que está por supuesto en la mira del Al-Wahda de los Emiratos Árabes Unidos. Obviamente no va a querer el Chicharito, pero ellos estarían dispuestos a pagarle hasta 40 millones de euros. Con eso, Magallanes, ¿tú qué no harías? Bueno, es el equipo que dirige el mexicano Javier Aguirre. Ajá, que por algo no viene a dirigir al América, la selección nacional, está feliz allá, no digamos que por el desierto, sino por lo que se está embolsando el buen Vasco, que ya fue técnico de la selección mexicana 2 veces, ya dirigió en España, él todavía se quedó con la espinita de dirigir en Inglaterra. En Inglaterra, no importa, ahorita me estoy llenando ahí de billetes. Y bueno, esto que estamos viendo en pantalla tiene que ver con que una empresa, precisamente estas dedicadas a hacer estudios de todo lo que hay en la red, pues dijo que hay nombres de deportistas, fíjate, que están utilizando para llenar de virus los aparatos, digo, los dispositivos. Y uno de ellos precisamente es Javier Hernández, ¿no? Sí, porque es más fácil estarlo buscando, sobre todo a lo mejor los alemanes se lo aplican. A mí una vez también me salió tu cara, Magallanes, me pegó un virus también, un hongo fue el que me dio Magallanes. Bueno, también la MLS ha querido a Chicharito, y él ha dicho que no. Inclusive que hasta podría cerrar su carrera como futbolista en las Chivas. Así es. Y la selección, hay un acuerdo ahí de contrato, tiene que cerrar su carrera ahí. La selección mexicana femenil sub-17 estará enfrentando el próximo miércoles, muy temprano, hora del tiempo del centro de México, 8 de la mañana a Venezuela en los cuartos de final del Mundial. Lo que le sigue de acá es las semifinales, o sea, ya estar dentro de las 4 mejores del mundo en caso de pasar sobre las venezolanas, aquellas que quedan. Qué bien jugaron las de ¿sabes? Somos muy dados acá, sobre todo en el fútbol, a que Venezuela no pinta en el plano, ya estamos en semifinales. ¿Cómo no? Y esto te llevas. Nada más les recuerdo Corea-Japón 2002, cuando Estados Unidos, por fin el quinto partido. Y yo tómala, ¿no? Decía, y yo lloré. ¿no? Con Estados Unidos. Venezuela viene de eliminar a Canadá, que es potencia precisamente en el fútbol femenil. No es poca cosa, tienen muchísima garra. Tal vez no son las mejores futbolistas ni siquiera del continente americano, pero tienen muchísima garra. Va a ser una prueba muy ruda para las dirigidas por Christopher Cuellar, hijo de Leo Cuellar. Es hora de decir adiós, Toño, muchas gracias. Magallanes, ¿no leíste el libro vaquero? No, me lo llevo ahorita al baño. No te preocupes. Diálogo. Ahorita lo leemos. Un diálogo, ¿no? ¿No quieres que nos echemos, Magallanes? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo lunes, ya les contamos la historia final de este libro vaquero. ¿Cómo se titula? Se llama Entre Pistoleros. Entre Pistoleros. Muchas gracias, Toño. Nos vemos. Hasta nunca, Magallanes. Hasta nunca. Y ustedes, muchas gracias por el favor de esta atención. Pasen una excelente noche y un excelente arranque de semana. Bye bye.